Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la nueva clase de lenguaje y literatura. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, muy divertido, el cual se titula La leyenda. Primeramente, conoceremos lo que es una leyenda o qué se entiende por leyenda. La leyenda es una narración oral que busca explicar de forma irreal y fantástica cómo se producen algunos fenómenos extraños o inexplicables. En la actualidad, muchos escritores han reunido estos relatos y los han materializado de forma escrita. Debemos de tener muy en claro que las leyendas no son únicamente historias de terror como se nos hace ver en la actualidad. Las leyendas son parte del folclore que tenemos como país. Por ejemplo, en nuestro país tenemos leyendas y en otros países tienen otras, según las historias y las creencias de las personas en determinados países. Las leyendas en la época primitiva, o sea, hace muchos años, cuando se crearon, surgieron a partir de que las personas en una época antigua no tenían cómo explicar los diferentes fenómenos naturales que ocurrían en la Tierra. Por ejemplo, no tenían cómo explicar por qué había un sol, por qué había una luna, por qué sucedían fenómenos naturales como la lluvia, las erupciones volcánicas, entre otros. Las leyendas se van transmitiendo de generación en generación. Cada respectivo familiar se encarga de contarla a algún otro pariente de su misma familia o incluso a sus más cercanos conocidos. Las historias que se van contando a su vez van siendo modificadas por las mismas personas, agregándoles algún dato extra, ya sea triste, cómico, de suspenso o terrorífico. No importa cómo sea narrada, siempre y cuando no pierda su esencia de credibilidad. A medida del avance social y tecnológico, las leyendas perdieron lo que es la credibilidad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pero prevalecieron como eventos ficticios y míticos de los ancestros. Su propósito evolucionó para transmitir historias y tradiciones generales, no necesariamente ciertas, pero sí parte del folclore de una sociedad o de un país. Los narradores se caracterizaban por contar historias con un lenguaje expresivo y movimientos corporales exagerados para darle vida a las leyendas. Generalmente estos narradores eran adultos avanzados, considerados como los más sabios. De esta manera, las leyendas eran transmitidas por los sabios a los niños, en donde también participaban adultos. Especialmente esto sucedía antes de la aparición de la radio y la televisión. Como cualquier tipo de narración, también la leyenda posee lo que son sus diferentes características. Entre ellas tenemos la primera, es una narración popular y anónima. Forman parte de las tradiciones de los pueblos. Como segunda característica tenemos que es de origen oral, con elementos reales y ficticios. Dentro de los elementos reales se dice el lugar donde sucedió o la fecha histórica cuando aconteció. Como tercer característica tenemos que tratan de explicar sucesos que a las personas les parecían extraños. Se centra siempre en un elemento anormal, preciso e inexplicable. Y como última característica tenemos que sus personajes son seres humanos o animales normales que sufren transformaciones físicas o espirituales y actúan de forma fantástica. En nuestro país tenemos diferentes leyendas. Algunos ejemplos de las más conocidas son el cadejo, el duende, el cipitío y la ciguanaba. Ahora, niños y niñas, les quisiera recomendar este librito, Mitología Cuscatleca. Es un libro de leyendas, más que todo,
de nuestro país, El Salvador. Es un libro muy interesante porque a mi parecer es el libro que mejor narra las leyendas de nuestro país y que hace sentir diferentes sensaciones como de curiosidad, terror, intriga. Entonces es muy interesante y como les digo, es el libro que a mi parecer es el libro que más se aproxima a las verdaderas leyendas. Ahora se han modificado mucho, entonces por eso se lo recomiendo bastante. Es del creador José Efraín Melara Méndez. Él simplemente es el autor del libro, no es que él sea el autor de cada leyenda, no, simplemente él nos está contando las leyendas, él las transfirió al libro para que las demás personas las conozcan, pero no es él en sí el creador de cada leyenda. Si se recuerdan, una característica de la leyenda es que son personajes, los escritores son personajes anónimos, o sea que nadie sabe quién creó las leyendas. Por ejemplo, aquí tenemos la leyenda de la Ciguanaba. La leyenda de Ciguanaba no se sabe quién fue el primero que la contó. Simplemente ahora él la escribe en este libro como a él se la han contado. Ha hecho una recopilación de leyendas y él nos las está contando a nosotros. El libro tiene muchas leyendas, por ejemplo la Ciguanaba, el Cipitillo, el Cadejo, y también tiene otras que no necesariamente son de terror, por decirlo de cierta manera, sino de algunos hechos reales, algunos hechos fantásticos, como por ejemplo Felicidad Trunca, el hipnotismo, el rayo ionosfero. Entonces son diferentes leyendas, no necesariamente tienen que ser de terror, ¿verdad? Pero igual son muy interesantes. Es un libro que me trae muchos recuerdos porque es el libro que utilizaba mi abuelo para contarme lo que son muchas leyendas y pasábamos muy entretenidos y ustedes también deberían con su familia darse la oportunidad en algún momento de sentarse con sus abuelitos, con sus papás y leer un rato y qué mejor opción para hacerlo que con las leyendas de nuestro propio folclore y historias de nuestro país. Por mi parte, esto ha sido todo en la clase de este día. Les agradezco bastante por la atención prestada. Cualquier duda en el tema, estamos a disposición de dar respuesta. Cuídense mucho y gracias por la atención prestada.